Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar 3 técnicas que harán crecer vuestro canal de manera rápida. Os voy a enseñar cómo crear miniaturas con un alto porcentaje de clics, cómo deberéis de hablar a vuestra cámara y cómo distribuir vuestro contenido a lo largo de vuestro vídeo. ¿Quieres saber todo esto? Pues no te vayas y lo vemos enseguida. Hola de nuevo, ¿qué tal? Soy Goyo Gómez para los que no me conocen. Muchísimas gracias por volver a mi canal, muchísimas gracias. Deciros que estoy sacando un vídeo diariamente, estoy haciendo tutoriales de toda la información que hay en la red esta súper grande de YouTube. Los estoy resumiendo, comprimiendo, exprimiendo de lo mejorcito de todo el contenido que hay en YouTube y poniéndolos en este canal. Así que si no queréis perderos nada de esto, ahora es el momento. Suscríbete aquí abajo, os voy a dejar aquí el link, así, suscríbete. ¿Ya lo has dado? ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno, pues ahora sí empezamos con el vídeo. Vámonos directamente a la parte de miniaturas, ¿vale? Vamos a empezar con el número 1. Cantidad, dinero, consejos. ¿A qué me refiero a esto? Pues que debemos de dar, o normalmente si tienes la posibilidad, si se puede, si tu temática de tu canal te lo permite, pues una cantidad. Puede ser de dinero, por ejemplo, como en el primer thumbnail que tenemos aquí, en la primera miniatura de Make $300 a Day. Aquí ya te está diciendo una cantidad. ¿Cuánto? $300. Si vamos al segundo vídeo, aquí estamos viendo otra cantidad. ¿Cuánto? $10.000. Perfecto. En el último no tenemos cantidades, ¿vale? Este ejemplo del último thumbnail os lo estoy dando para que veáis que también se puede hacer también con viajes, por ejemplo, vídeos de viajes o canales de temáticas de viajes. O sea, no tiene por qué ser todo de hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Por ejemplo, en este vídeo que estoy haciendo yo, ¿qué os estoy dando? Consejos. Atajos, consejos, tutoriales, pues cantidad. En este caso van a ser 3 consejos para hacer crecer tu canal. Pues esto sería un tipo de cantidad. Ya os digo, puede ser dinero, consejos, tips, formas, cuántas formas hay o 5 formas de hacer crecer tu canal. O bueno, pues esto es a lo que yo me refiero con el tipo de cantidad. ¿Vale? Vamos con el punto número 2 de las miniaturas. Tiempo de ejecución. Normalmente cuando alguien te dice crea 300 euros, o genera 300 euros, o gana 300 euros. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿En un día, en 2 días, en 1 hora, instantáneamente? Pues a esto es a lo que me refiero, tiempo de ejecución. Si veis en la primera miniatura, te dice $300 y ¿en cuánto tiempo? En un día. Eso es lo que te está diciendo, en un día. En el segundo, $10.000. ¿En cuánto tiempo? En un mes. En el último vídeo, cómo hacer dumplings chinos, no te da un tiempo tampoco. Ni te da una cantidad, ni te da un tiempo. Luego os explico por qué, ¿vale? Luego avanzamos más con esta miniatura. Punto número 3. Trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Esto es muy importante también a la hora de crear tu miniatura o de tenerlo en mente para crear tu miniatura. Pues por ejemplo aquí te está diciendo, haz $300, que es la cantidad, en un día es el tiempo, y ahora ¿cómo lo puedes hacer? Pues bueno, con palabras no nos lo está diciendo, pero sí nos enseña un papel y un bol. Y es más, después en el título complementa la miniatura, diciendo con nada más que un papel y un bol. ¿Vale? Pues aquí ya no lo ha dicho. No lo ha dicho con palabras en la miniatura, pero sí que te ha puesto el papel y el bol. En el segundo ejemplo que tenemos de los $10.000, que es la cantidad, en un mes, que es el tiempo, ya te está diciendo que tienes que subir simples vídeos o vídeos simples a YouTube o en YouTube. O sea, ya te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, que yo lo llamo trabajo, que es lo que tienes que hacer. Perfecto. En el último te está diciendo cómo hacer dumpling chin, ¿vale? Que esto lo vamos a ver al final. Y ya como último, el punto 4, resultado. El resultado, pues de la cantidad de dinero, el tiempo que vas a necesitar para hacer esa cantidad de dinero o esa cantidad de consejos o lo que sea, y el trabajo, que es lo que tienes que hacer, pues ahora te da el resultado. Por ejemplo, en el primer vídeo, que es el que está más claro, te dice cómo hacer $300 de cantidad en un día, que es el tiempo, cómo hacerlo con un lápiz y un papel, y el resultado que ves aquí es el dinero, ¿vale? Esto es lo que llamo yo un resultado por imagen. Cuando terminéis de ver este vídeo, volvéis atrás, dais un paso atrás y veis la miniatura de este vídeo, y os vais a dar cuenta que está la cantidad, el tiempo de ejecución, el trabajo, que es lo que necesitáis hacer, y un resultado con imagen, ¿vale? Es por eso que le habéis dado clic. Por eso le habéis dado clic. Bien,
En el segundo no, en el tercero, bueno, aquí os está diciendo cómo hacer dumplings. Vamos con esta miniatura. Esto, hay muchos tipos de miniaturas. Esto es una estrategia que yo os estoy dando y que si queréis la podéis seguir. Os estoy diciendo que funciona, lo estoy probando por mí mismo, en mi canal, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero no tenéis por qué seguirlos. Tampoco os va a garantizar nada. Pero sí lo que sí que sé es que hay un porcentaje muy alto de clic, ¿vale? Por eso le estáis dando al clic, por eso estáis viendo el vídeo, ¿vale? Básicamente por eso. Bueno, pues la última miniatura implica curiosidad. Implica curiosidad. No hay tipo de cuánto vas a ganar de dinero. No te están dando consejos. Lo que sí que te están es enseñando una receta de cómo hacer dumplings. Entonces, ¿cómo hacer dumplings chinos? Pues no lo sabemos. Nos lo van a enseñar. Entonces hay una curiosidad. Pues ¿cómo lo va a hacer este tío, no? ¿Cómo va a hacer estos dumplings? Después, los dumplings aquí al lado, a la derecha, estos dibujitos aquí de los dumplings chinos ahí al lado. Muy ricos, ¿no? Son muy graciosos, muy... Y después, al tipo que ha hecho este tutorial, esta receta de, pues, comiéndose los dumplings con la novia ya, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene eso que implica curiosidad. De hecho, ya veis que el vídeo, pues bueno, tiene 11.382 visualizaciones. Que por cierto, os recomiendo que vayáis a este canal a ver cómo hace los dumplings, porque yo los he probado y están riquísimos, súper fáciles de hacer y muy sencillo, ya lo vais a ver. Y muy bien explicado también. Pues bueno, este es el tipo de miniatura que implica curiosidad. Implica curiosidad. ¿Cómo hacer dumplings chinos? No lo sabemos, no lo estamos viendo en la miniatura. Estamos viendo los dumplings y estamos viendo cómo se los están comiendo ya. Quiere decir que ya los han hecho y los están probando. El título, ¿cómo hacer dumplings chinos? Y más curiosidad, una cocina secreta china. Una cocina secreta china. Entonces, claro, secreta. También está dando curiosidad. Coño, ¿qué cojones está aquí este tío explicando y cómo hace los dumplings? Quiero verlo y entro, ¿vale? Es por eso que lo he dejado para el final, este tipo de dumplings, este tipo de miniaturas, ¿vale? Vamos con el segundo punto, nivel de entusiasmo. A esto a lo que me refiero es qué tipo de entusiasmo tienes que tener al hablar a la cámara. Y lo he catalogado en 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿vale? El nivel 1 de entusiasmo, por ejemplo, sería: hola, ¿qué tal amigos? En este tutorial os voy a explicar cómo hacer esta grabación de pantalla para que podáis luego subir un... Bueno, lo habéis pillado, ¿no? Este sería el nivel 1. No quiero decir que no funcione. Conozco unos pocos de youtubers con millones de seguidores y este tipo de entusiasmo al hablar en los vídeos. No me digas por qué, no lo sé. A mí no me llama. A mí ver un vídeo que está... me causa ansiedad. Es más, te digo que me causa ansiedad. Que lo estoy viendo y que digo, ¿y este tipo qué le pasa? No sé, que se acaba de levantar o bueno, lo que sea, no lo sé. Nivel 2, que yo considero como que es ideal. Pues por ejemplo, el tipo de entusiasmo y de tono de voz que estoy teniendo al hablar en este vídeo. Pues es algo pum, 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 pum. Pero tampoco muy exagerado, ¿vale? O sea, es algo que se ve que es activo, que tienes energía, que estás dando información, que bueno, que lo estás llevando, que tú llevas el control del vídeo. Esto sería el nivel 2, que yo lo considero el ideal. Y el nivel 3 es el que... ¡Wow! Bla, 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 bla! O sea, súper exagerado, súper energético, súper hyper. Para mí demasiado. Yo cuando clico y veo un vídeo que el tipo está, que parece que se ha metido 1 kilo de perico, no, me tengo que salir, porque es que no es que me contagie, es que me pone de los nervios, o sea, y más si lo estoy escuchando con los cascos aquí puestos, es que me vuelve loco, o sea, no puedo. O sea, ni un nivel 1 de ni un nivel 3 de histeria y locura al hablar enfrente de la cámara. Os voy a poner 3 ejemplos con vídeos, ¿vale? Pues aquí tenemos el primero, que sería el del nivel 1. Les va a encantar, les va a gustar mucho porque es muy sencilla, no van a tener que invertir. Les enseño pixabay.com. Ustedes ingresan y vamos a poner, por ejemplo, en este mismo caso, música. Bueno, queda claro, ¿no? Este es el nivel 1 y es pues, un tono de voz, un entusiasmo muy plano, bla, 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 bla. Pero el tipo pues tiene 22.000 suscriptores, le va bien, 57.000 visitas. Hay gente que le gusta este tipo. Ya os digo, yo no, a mí no me gusta. Yo soy más nivel 2 tirando a hyper, pero me intento controlar, ¿vale? No intento irme mucho para arriba. Nivel 2. Esto sería un tipo de vídeo de nivel 2. Por ejemplo, este tipo yo le sigo. A mí me gusta escucharle. A mí no me molesta mucho, ¿vale? Hay ciertos vídeos de él que no me acaparan, que no me traen la atención. Pero bueno, es algo que bueno.
cómo ganar suscriptores en tu canal de YouTube, pero estate atento porque voy a lanzar un sorteito. Con la aplicación que os voy a enseñar hoy, voy a personalmente a incrementar los suscriptores de un canal, el canal ganador del sorteo. Vale, pues ya lo ves, esto es un nivel 2, ¿vale? Está rozando el 3, pero no llega todavía. Bueno, y ahora vamos con el 3. No lo he encontrado en español. Tampoco me he querido dedicar mucho tiempo a buscar por YouTube, a ver si encontraba un youtuber español que tuviera esa característica. Pero sí que lo he encontrado en inglés, que es muchísimo más habitual. Los ingleses, los americanos, son más hypers que los europeos. No sé por qué, no me digas, pero a lo mejor no. Pero esta es la opinión que yo tengo, yo creo que sí. Bueno, aquí vais a ver al tipo. Boys, the car that I've been clickbaiting for the past 3 weeks is gonna be here in about 25 minutes. I'm buying this car sight unseen. I did not have it inspected. I have absolutely no idea really what to expect. It could be a beautiful car. Bueno, el tío claramente parece que se ha comido una pastilla, un tripi y 2 rayas de cocaína. Así, del tirón. O sea, el tío es... Yo, que tengo un inglés medianamente bueno, me cuesta entenderle porque es que va súper rápido. O sea, el tío va... Pum, 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 pum. Bueno, pues este sería el nivel 3 de entusiasmo. Sería el nivel 3 de entusiasmo. Para nada mi estilo, ¿vale? Y nada, pues con esto hemos terminado con el punto 2 de entusiasmos, de nivel, de cómo hablar a la cámara y todo esto. ¿Qué te impide lograr tus objetivos? Esto también es algo que te tienes que... Hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo hablar a la cámara así. Es que yo no valgo para esto. Yo es que para esto no valgo. Bueno, pues ¿qué pregunta te tienes que hacer? ¿Qué te impide lograr tus objetivos? ¿Qué te impide no poder hablar a la cámara de manera activa, de manera entusiástica? O sea, ¿qué es lo que te frena a hacer esto? No sé, te planteas, pues bueno, es que a lo mejor nunca lo he hecho, nunca te has puesto a hablar delante de la cámara, o no lo sé. Autoestima baja. Puede ser que es que tengo la autoestima baja porque he perdido el trabajo ahora mismo, porque no sé, me ha dejado la novia, no tengo un buen día, o cosas de esas. Yo también, hay veces que no tengo un buen día, ¿vale? Pero sí procuro cada vez que hablo a la cámara, no fingirlo, pero llenarme de energía. Pues no sé, me voy, me tomo un café, a lo mejor salgo, camino un rato, vuelvo, me fumo un cigarro fuera, lo que sea, vuelvo y lo retomo. Y intento pues estar, como siempre, y estar bien y yo mismo motivarme. Miedo a equivocarse. Esto es algo que todas las personas tienen. Tienen miedo a equivocarse, a fallar, a que la gente se ría de uno o cosas así, ¿no? Y esto es algo que a mí me pasaba antes. Lo que pasa es que con el tiempo y con la edad, no sé por qué será, como que es que ya me importa 3 pelotas. Me importa 3 pelotas lo que la gente piense de mí, lo que la gente opine o lo que digan, es que me da igual. O sea, es simplemente, ha llegado un momento que dice, salté como una barrera y como que me da todo lo mismo. O sea, ya me da exactamente igual. Bueno, estos han sido los 3 niveles que yo he considerado que hay en youtubers y en cómo hablar a una cámara. Y el ideal para mí, lo vuelvo a repetir, es el número 2. Puedes saltar al 3 por un ratito y volver al 2, ¿vale? Pues por ejemplo, para una cuña publicitaria, para algo que tiene que tener más énfasis, te vas al nivel 3 y después vuelves al nivel 2 y te quedas en tu nivel. El 1, si eres de nivel 1, me parece perfecto. Si realmente es a ti como tú te ves, en realidad ya os digo, estos son consejos que yo os doy y personales, que a mí me están funcionando y que a muchos de los youtubers también. Lo podéis tomar, lo podéis dejar. Es otra forma más, sin ni más ni menos, ¿vale? Bueno, pues ahora nos vamos al punto número 3, ¿vale? Línea de tiempo y formato de éxito. Esto es lo que yo he llamado a esta línea de tiempo. Otra vez, esto es una opinión mía personal y en base a mi experiencia de lo que estoy experimentando en YouTube. Yo llevo creando contenido de 16 años, entonces esta técnica se lleva aplicando desde hace muchísimo tiempo. Es más, si os vais a anuncios de televisión, se está aplicando de la misma manera, a lo mejor diferente, organizada, pero tienen unos puntos claves que tenemos aquí que se aplican desde hace muchísimo tiempo. Y hay muchas técnicas parecidas a esta para marketing, para publicidad, para e-commerce, para ventas, todo esto. Todo tienen estrategias que están comprobadas, no hechas por un gurú, sino hechas en base a una experiencia y a un entrenamiento. Se han ido probando, ensayo, error, como todo, y se ha ido depurando estas técnicas y estos formatos. Entonces, pues bueno, prueba de contenido. Vamos a empezar por la primera, el que está en rojo. ¿Prueba de contenido qué es? Pues la prueba de contenido es el empiezo del vídeo. Pues lo primero que yo hago en todo vídeo que empiezo. Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a esto, a esto, a esto y a esto, ¿vale? Y es a lo que habéis venido. Por eso es que le habéis dado clic a la miniatura. Porque os ponía que os voy a enseñar 3 técnicas para crecer rápido. Y lo primero que os hablo en el vídeo es, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a enseñaros las técnicas de miniaturas, os voy a enseñar cómo hablar a la cámara y os voy a enseñar
en la línea de tiempo, el formato de éxito, ¿vale? Cómo organizar vuestro contenido en vuestro vídeo. Pues eso es lo primero, la prueba de contenido, como que realmente estáis aquí y es por esto y aquí os lo doy, ¿vale? Introducción y breve explicación. Después de que has hecho esto, yo por ejemplo suelo meter un break de 4 segundos de una intro con mi nombre, porque lo que estoy haciendo es, o lo que estoy intentando hacer es crear una marca personal. Prueba de contenido, intro que yo le meto y la introducción. Hola de nuevas, mi nombre es bla bla bla, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por seguirme. Y en este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo vais a conseguir hacer crecer vuestro canal siguiendo estas 3 técnicas. Y aparte también os digo que estoy publicando vídeos cada día en mi canal hablando de técnicas de YouTube, cómo crecer, tutoriales, herramientas para youtubers. Y si no os queréis perder nada de eso, ahora pasamos a la llamada a la acción. Por favor, suscribiros aquí abajo o darle al botón, darle a la campanita y no os perdáis las notificaciones cuando saque un nuevo vídeo, ¿vale? Pues ahí tenéis la llamada en acción. Y después la franja azul, que es el contenido de vuestro vídeo. Realmente, pues bueno, como aquí, donde os estoy explicando, pues paso a paso, en cada punto, qué es lo que tenéis que hacer, por qué yo lo hago, mi opinión personal, todo este rollo, ¿vale? Pues bueno, prueba de contenido. ¿Por qué habéis venido aquí? Introducción y breve explicación, vuestro nombre, lo que sea, agradecimientos por venir a vuestro canal, ver vuestro vídeo, lo que sea, qué es lo que vais a dar en el contenido más adelante. Y después, si queréis seguir viendo contenido, podéis decir, por ejemplo, como yo en este caso, que saco un vídeo diariamente, pues si queréis recibir este contenido, suscribiros a mi canal y ahí está la llamada a la acción. Contenido. Bueno, vamos a la siguiente parte, a la morada esta o lilita de aquí, ¿vale? Que es el fin de contenido gracias. Pues es donde habéis terminado vuestro contenido del vídeo y le decís muchísimas gracias por ver muchísimas gracias por haberme seguido en este vídeo y bla 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 bla, como vosotros queráis decirlo. Y de acto seguido la llamada de acción otra vez. Por favor, para no perderos ningún tipo de vídeo de los que estoy sacando diariamente, suscribiros aquí abajo y darle al botón de la campanita. ¡Ping! Podéis poner una animación con el logo de suscribirse, la campana, efectos de sonido y todo este rollo. Y después en la zona amarilla, la despedida. Pues hasta aquí es este vídeo tutorial. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego, nos vemos en la próxima y vais con la mano en la pantalla, con la mano en la cámara, como os dé la gana. Fin de contenido, dando las gracias por ver este vídeo. Llamada a la acción, no os olvidéis que estoy sacando un vídeo nuevo todos los días, suscribiros a mi canal. Y despedida, hasta luego, nos vemos en la próxima, ¿vale? Esto sería el cierre del vídeo. Resumiendo, cómo hacer una línea de tiempo, cómo organizar tu contenido, la línea de tiempo de tu vídeo, prueba de contenido, introducción, breve explicación, llamada a la acción, soltáis todo el párrafo del contenido de vuestro vídeo, finalizáis el contenido del vídeo dando gracias por haberos visto todo el tiempo, llamada a la acción diciendo por favor si queréis recibir más suscribiros aquí y despedida diciendo bye bye. Pues nada más, hasta aquí este tutorial, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí conmigo. Si os ha gustado este contenido, suscribirse por favor, darle a la campanita para que os aparezcan las notificaciones y nada, poco más. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.